humedales y cómo esto podía tener un impacto en las tasas de recarga de los acuíferos. Aquí, digo, nada más una precisión, el análisis lo hicimos en un sistema de 9 cuencas. Entonces aquí lo que analizamos fue, bueno, dentro de las cuencas y los acuíferos que se distribuyen en ellas, cuál es su situación actual, ¿no? O sea, si se encuentran en una situación de déficit en este momento y qué tan comprometidas entonces podrían estar a futuro, ¿no? Entonces, este análisis, el conocer qué tanto va a cambiar los patrones de lluvia, qué tanto va a incrementar la temperatura, nos permitió conocer cómo iba a cambiar, cómo podían cambiar estas tasas de recarga de los acuíferos, por un lado. Por otro lado, lo que hicimos fue analizar cómo está creciendo la población de los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y cómo está cambiando la afluencia de turistas también en estos destinos. Con esta información lo que hicimos fue proyectar año con año, ¿no? O sea, desde el inicio de la consultoría en 2019 hasta el 2060, para conocer cómo va a cambiar entonces la demanda de agua, ¿no? Si crece la población y crece la afluencia de turistas, ¿cuánta agua se va a demandar? Y en ese caso, ¿cuál va a ser la demanda al acuífero y cuál va a ser su situación? Esto lo que nos lleva, ¿no?, es a plantear un escenario de un déficit de agua, y nosotros propusimos un día crítico como un momento en el que la demanda de agua es tan grande que la recarga del acuífero ya no es suficiente para poder garantizar el abasto a los destinos. Entonces aquí hay distintas técnicas para poder ponerle un valor económico al servicio. Nosotros usamos una técnica que se llama costo de reemplazo. Esta técnica lo que nos permite es encontrar alguna alternativa tecnológica para poder proveer agua al destino, ¿no? Si ya no tenemos la capacidad de poder extraer agua de los acuíferos como antes lo hacíamos, ¿cuánto nos va a costar entonces extraer agua de plantas desalinizadoras? Entonces, esta fue nuestra cadena de impacto, fue la lógica que seguimos del análisis, y además consideramos una serie de supuestos que Daniela ya mencionó, ¿no? En el caso de las formaciones vegetales, al llegar a un incremento de 1.5 grados en el umbral de distribución, y vamos a tener cambios en estas formaciones, y esto podría afectar entonces su tasa natural de recarga del acuífero, también las variaciones de precipitación y esta parte, ¿no?, de cómo cambian los consumos tanto de la parte urbana como de la parte turística. Entonces, a lo que llegamos fue a poder establecer un valor económico, ¿no? Aquí lo que se ve en la gráfica de la derecha, la barra gris que tienen, es el costo actual para proveer de agua al destino, ¿no? En este caso es Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Entonces, este costo que lo tuvimos a partir de lo que cuesta producir un metro cúbico de agua para los organismos operadores, que en este caso trabajamos con información de Oromapas y de CEAPAL, lo que nos dice es anualmente producir el volumen de agua que se necesita para satisfacer a los turistas y a los habitantes del municipio es de 25.8 millones de dólares. Eso es lo que representa la barra gris. Entonces, ustedes pueden ver cómo a corto plazo y a mediano plazo ya empezamos a tener incrementos en los costos de provisión. Poco a poco, digo, aquí los valores son puntuales para estos años, pero ya estamos hablando de que a corto plazo, al 2030, podría haber un incremento hasta el 52% en el costo para proveer de agua al destino, y en el 2060 un incremento de hasta el 188% para proveer de agua. Entonces, esto lo que revisamos antes en la diapositiva anterior, son varios los factores en que juegan en este caso, ¿no? Por un lado es cómo incrementa entonces la demanda de agua. Entonces, bueno, tener un mayor volumen me va a implicar un mayor costo para producir ese volumen por la demanda urbana y la demanda de los turistas. Luego, si empiezo a tener cambios en mis activos naturales y en su capacidad de recarga, esto también me va a implicar perder el volumen que tengo disponible. Entonces, aquí fue poder llegar a estos valores fue siguiendo la lógica de la cadena de impactos que vimos hace un momento, ¿no? Y además, digo, el salto aquí más grande lo tenemos a mediano plazo, porque ahí es cuando entonces existe una mayor demanda y entonces la necesidad de proveer de agua con plantas desalinizadoras. Entonces estamos hablando de un cambio importante en el costo de producción de agua actual contra el costo de producción de un metro cúbico de agua por una planta desalinizadora.
Entonces, esto, sobre todo aquí se ve ya a mediano plazo, si tenemos que encontrar una alternativa distinta para proveer de agua y nos vamos por las plantas desalinizadoras, este es el incremento, ¿no?, que podríamos suponer a mediano plazo. Entonces, estos fueron los resultados, ¿no? En valor promedio, actualmente ya tenemos este valor de 25.8. A corto plazo tenemos un valor promedio de producción anual de 39.13 y a mediano plazo de 73.48 millones de dólares. Este fue el resultado del ejercicio que hicimos en específico para el servicio de provisión de agua. Ahora, en la parte de regulación de inundaciones, aquí mencionar rápidamente que igual en esta cadena de impacto tenemos un análisis en dos sentidos, ¿no? O sea, por un lado, cómo la variación de las lluvias nos va a afectar, o sea, aquí la tarea a la que nos dimos en colaboración con la empresa que hizo esta parte del análisis fue ya teniendo claro cómo son los cambios en la precipitación, estos cambios en la precipitación, cómo afectan nuestros modelos de amenazas. Entonces, estamos hablando con modelos de amenazas, hablamos de un modelo de inundación, un modelo de deslizamiento de laderas por lluvias. Entonces, estos cambios en la precipitación podrían tener un efecto en estas amenazas y esas amenazas podrían conllevar un mayor riesgo económico para los activos empresariales e infraestructura estratégica. Entonces, esta fue una línea de análisis para poder conocer el valor del servicio de regulación de inundaciones. Y por el otro lado, también tuvimos cómo los cambios en la temperatura entonces podrían afectar a nuestros activos naturales. Entonces, estamos aquí hablando de nuestro sistema de humedales, ¿no? En el caso del Bahía de Banderas en concreto, hicimos la modelación de cómo iba a cambiar la temperatura, la cercanía de la zona urbana con la laguna del Quelele, pues nos muestra que prácticamente toda esa zona va a tener un incremento de al menos 1.5 grados centígrados. Entonces, este incremento, pues, en nuestros supuestos también podría comprometer al sistema de humedales y con ello, entonces, también afectar, ¿no?, como el beneficio que tenemos de este servicio. A diferencia del otro ejercicio que hicimos de provisión de agua, en este caso usamos otro método que se llama transferencia de beneficios para poder tener el valor económico de este servicio. Este método, en términos generales, se basa en una revisión de toda la bibliografía, de toda la literatura disponible para tener un valor económico que se asocia a una hectárea del activo natural. Entonces, lo que teníamos era una correspondencia de el beneficio económico que tenemos por cada hectárea de humedales que están presentes en el destino, nos permitió estimar cuál era el valor económico de este beneficio. Y así hicimos, para este servicio en particular, se hizo el análisis en estos dos sentidos. ¿Sí? Bueno, importante considerar también que además del análisis por cambio climático, metimos variables antrópicas. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cuál es la tasa de pérdida de los humedales por el cambio de uso de suelo? Entonces, este factor también lo incluimos en el análisis de este servicio. Entonces, aquí a lo que llegamos fue, a diferencia del ejercicio anterior en el que sí teníamos un valor y cómo iba incrementando este valor. Es que depende cuánto. Ok, me sigo porque escuché por ahí, no sé si hay alguna duda, pero bueno, perdón. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, aquí lo que tenemos es el costo del beneficio que representa actualmente el área que tenemos de activo natural, ¿no? Si nosotros tenemos alrededor de 100 hectáreas de activo natural, que fue lo que analizamos, actualmente asociado al servicio de regulación de inundaciones que tiene que ver con toda la protección de los activos empresariales y de nuestra infraestructura, ¿cuánto nos representa este activo? Y en este caso lo que tenemos en la barra gris es el monto económico que representa ese beneficio. O sea, conservar, mantener las hectáreas que tenemos de humedales nos representa anualmente un beneficio al destino de alrededor de $227,000. Entonces aquí lo que fuimos viendo es cómo este beneficio iba cambiando a corto y a mediano plazo, considerando estas variables que mencionaba anteriormente, ¿no? Considerando cómo son las tasas de deforestación, que tenemos las tasas de pérdida. Entonces ahí llegamos que a corto plazo, hablando al 2030, podríamos tener una pérdida de hasta el 17%
del beneficio relacionada con la pérdida del área de los humedales. Y a mediano plazo estamos hablando de una pérdida del 55%. Y en estos dos casos, o sea, tanto a corto como a mediano plazo, relacionada con la pérdida de la cobertura de los humedales. Entonces, este fue el valor económico que obtuvimos para este servicio, para regulación de inundaciones. Y el tercer servicio ecosistémico del que hicimos una valoración fue el tema de belleza escénica, que bueno, pues es de lo más importante que tenemos en el destino, porque es lo que mantiene, ¿no?, principalmente su atractivo. Y en este caso, lo que definimos fue una unidad de paisaje. Para poder hacer el análisis, poder ponerle un valor económico a este servicio, lo que hicimos fue trazar, definir un área que nos representara la unidad de paisaje, todo lo que tiene un frente de vista siguiendo la bahía. Entonces, aquí de la misma forma, como se platicó Daniel hace un rato, que se modelaron cómo podían ser los cambios de temperatura en las coberturas vegetales que tenemos aquí, seguimos esa misma metodología. Aquí otro criterio importante fue considerar dónde tenemos áreas naturales protegidas, ¿no?, sobre todo en la Sierra de Vallejo y el Cuale, e incluimos, o sea, eso fue otro de los criterios a partir de los cuales delimitamos nuestra unidad de paisaje. Y con esto repetir nada más, ¿no?, que nos referimos al área que nosotros, para este ejercicio en particular, consideramos que brinda el servicio de belleza escénica. Entonces, de igual forma, aquí lo que tienen a la derecha es esa cadena de impacto que les estoy platicando, que tiene que ver con cómo el aumento de la temperatura podría afectar a las formaciones vegetales, hablando en términos generales de los bosques, selvas, humedales, cómo podríamos tener un cambio en la distribución de activos naturales que nos impacta por un cambio en el paisaje. Y nuevamente usamos el método de valoración de transferencia de beneficios, que tiene que ver con cuánto me representa contar con una unidad, ¿no?, una hectárea de mi unidad de paisaje para obtener el valor económico del servicio de belleza escénica. Así fue como pudimos obtener un monto económico que asociamos al área que obtuvimos, ¿no?, y que en el escenario actual, y al área que se estuvo modificando a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, también lo que tenemos en la gráfica son el costo económico del beneficio. El servicio económico de belleza, el servicio ecosistémico de belleza escénica tiene un beneficio económico de 128.29 millones de dólares actualmente, ¿sí?, a partir de este método que les comento, de poder valorar una hectárea de nuestro activo natural. Entonces, aquí nuevamente lo que hicimos fue proyectar cómo podía cambiar con base en los cambios de la superficie. Aquí sí fue estrictamente, no considerando la variación en el umbral térmico de las formaciones vegetales, y lo que tenemos son cambios a corto plazo que podrían alcanzar hasta el 9%, o sea, el beneficio podría reducirse en ese 9%, llegando a 116.55 millones de dólares, y a mediano plazo podría reducirse hasta el 19%, llegando a 104.25 millones de dólares. Entonces, estos tres ejercicios, este y el anterior, tienen que ver con cómo cambia el beneficio que recibe el sector, y el primero, el de provisión, tiene que ver como cómo incrementa el costo, ¿no? Cómo nos puede implicar un aumento en el costo a corto y a mediano plazo. Entonces, estos fueron los tres servicios que se valoraron. Ya ahora pasamos al otro componente del análisis, que tuvo que ver con activos empresariales, con activos, y con esto nos referimos a todas las edificaciones de los hoteles. Daniela mencionó que se hizo una visita a 17 hoteles para poder hacer una inspección física de sus construcciones, y para ellos hubo un resultado, un reporte único en el que se mencionaba, ¿no?, se presentaban cuáles eran los indicadores de riesgo en términos de la pérdida promedio anual para sus edificios. Y para complementar el análisis de todo el destino fue que se tomaron todas las unidades económicas que están reportadas en el DNUE y se sumó la parte del componente de infraestructura estratégica, que, como mencionó Daniela, pues ahí nos referimos a todas las carreteras, a los aeropuertos, las pistas, las subestaciones, etcétera.
Entonces, en este caso, lo que se hizo fue, como lo mencioné anteriormente, poder tener un valor de referencia actual, que en la barra gris lo que representa es el riesgo en términos de la pérdida promedio anual. Anualmente el destino, aquí sí estamos hablando en un caso combinado, ¿no?, de tanto el municipio de Puerto Vallarta como Bahía de Banderas, tiene un riesgo económico de 60.3 millones de dólares. Eso quiere decir que actualmente la pérdida que podríamos esperar por efecto de la amenaza de inundación podría alcanzar hasta esos 60.3 millones de dólares. Y con la modificación que les comenté hace un momento que se hicieron de acuerdo con los modelos que tenemos de cambio en la precipitación, lo que hicimos fue proyectar cómo cambia este valor de la pérdida promedio anual a corto y a mediano plazo. Entonces, aquí lo que podemos ver en la gráfica son, o sea, tanto la barra verde como la café, ¿no?, que nos representan estos escenarios moderado y crítico, nos hablan de una pequeña reducción en la pérdida promedio anual, que en este caso tiene que ver con la reducción de la precipitación y cómo este cambio de la precipitación afecta el modelo de amenaza de inundación que hicimos para este análisis. Entonces, aquí en términos generales estamos hablando de que nuestra amenaza actual podría tener un cambio, una reducción del 7.6% a corto plazo y del 8% a mediano plazo. Obviamente aquí hay que considerar muchos factores adicionales, ¿no?, que tienen que ver con cómo es todo el plan de desarrollo urbano. Hay que tener un análisis muy claro de hacia qué zonas, porque eso infiere mucho en el valor que podemos obtener. Pero de acuerdo con el análisis que hicimos con los cambios de precipitación, estos fueron los valores que obtuvimos para la parte por la amenaza de inundación para activos empresariales e infraestructura estratégica, que es muy distinto a lo que obtuvimos en el caso del deslizamiento de laderas. Aquí, para el caso del deslizamiento de laderas, actualmente obtuvimos un valor de 14.5 millones de dólares como nuestro riesgo, nuestra pérdida promedio anual en el destino, y la modelación que hicimos nos habló de una posibilidad de un incremento muy alto a corto y a mediano plazo. Entonces, este incremento, digo que sí, estamos hablando de un incremento mayor alrededor del 700%, tiene mucho que ver con las afectaciones en la infraestructura estratégica. O sea, al hablar de cómo el deslizamiento podía afectarnos carreteras, podría afectarnos aeropuertos, podría afectarnos subestaciones, este incremento se relaciona sobre todo con eso, con cómo podemos tener afectaciones en nuestra infraestructura estratégica y se reflejan en este orden de magnitud, ¿no? Entonces, estas fueron las dos amenazas que se modelaron para los que obtuvimos estos indicadores de riesgo con cambio climático. De forma adicional, se modelaron únicamente para el escenario actual qué pasa con amenazas como el viento huracanado y marea de tormenta. En este caso, como los modelos de cambio climático que tenemos no nos permitieron como considerar qué pasa en los océanos, ¿no? Porque esto sí tiene que ver con la diferencia de toda la parte terrestre, donde sí tenemos información, hay mucho menos información disponible para la parte marítima. Entonces, no tenemos esos datos con los que pudimos modificar estas amenazas, pero lo que sí obtuvimos fue los valores actuales de amenaza para el destino por viento huracanado y por marea de tormenta, que en el caso de viento huracanado tenemos una pérdida promedio anual de 10.24 millones de dólares y en el caso de marea de tormenta de 18.96. Y de nuevo, aquí esta pérdida se concentra en los dos casos, sobre todo en los activos empresariales. En el caso de viento huracanado es el 93% en afectaciones que podrían tener los activos empresariales, los hoteles, y el 7% en infraestructura estratégica, y en marea de tormenta el 94% corresponde a activos empresariales y el 6% a infraestructura estratégica. Entonces, ya con esta información, aquí lo que tenemos es el resumen, ¿no? El análisis global, en este caso, es para el escenario crítico, un escenario de altas emisiones, y lo que tenemos en cada una de las barras son los cambios a corto y a mediano plazo para este escenario crítico en el servicio de provisión de agua, en el servicio de regulación de inundaciones, en el servicio de belleza escénica y las variaciones en activos empresariales e infraestructura estratégica. Entonces, retomando esto,
Para el servicio de provisión de agua, lo que hicimos fue considerar cómo nos cambia el costo del servicio, podría cambiar el costo del servicio de provisión, y lo que tenemos aquí es justamente ese incremento que podríamos tener a corto plazo de 13.3 millones de dólares, a mediano plazo hasta de 48.6 millones de dólares, y en cada caso para regulación de inundaciones fue qué tanto podríamos perder del beneficio de este servicio ecosistémico, también para belleza escénica, y eso lo fuimos agrupando junto con el cambio también en el riesgo que podría implicar la pérdida promedio anual para activos empresariales e infraestructura estratégica. Esto nos llevó a tener un rango global para el destino, que a corto plazo podríamos estar hablando de un riesgo económico entre 194 y 227 millones de dólares, y a mediano plazo entre 244 y 276 millones de dólares. Esto nada más para cerrar, ¿no? Entonces es el análisis global y representa tanto la parte de los servicios ecosistémicos como el riesgo en activos empresariales e infraestructura estratégica. Entonces, toda esta información, además, nos dimos a la tarea de poder, bueno, y al gran reto, ¿no? De poder hacer esta información que en muchos sentidos es muy técnica, poderla hacer accesible para tanto todos los actores que nos acompañaron durante la consultoría. Entonces, desarrollamos una plataforma web que tiene el nombre de Sistema de Información de Riesgo Económico SIRI Adaptur, y esta plataforma tiene tanto los informes para cada uno de los destinos, como otras secciones que nos permiten conocer, bueno, qué es lo que se está haciendo actualmente en cada destino, ya como medidas de adaptación al cambio climático. Tiene una parte en la que pueden encontrar todos los recursos, todos los mapas que se desarrollaron para que tienen estas modelaciones, estos cambios de temperatura, de precipitación, los cambios de los modelos de amenaza, y tienen otra herramienta que es un autodiagnóstico para conocer el riesgo en inversiones por impactos del cambio climático. Entonces, aquí está la liga de la plataforma, está disponible para todo el mundo. Los hoteles que participaron, además, tienen un usuario en el que ellos pueden consultar su información, la información específica, los resultados específicos por las visitas que se hicieron a sus instalaciones, pero hay mucha información aquí disponible para que ustedes puedan explorarla, ¿no? Incluyendo, en el caso del servicio de provisión de agua, una herramienta que nosotros le llamamos simulador, en la que pueden ir viendo año con año cómo incrementa el costo del servicio de provisión de agua, y pueden jugar ahí con estas variables que nosotros usamos para hacer el análisis. Entonces, esta información la van a poder tener, me imagino, compartida en el link del chat, en el chat que tenemos ahí en esta presentación, en el grupo. Y bueno, con esto ya yo paso nuevamente la palabra a Daniela para que ella platique ya de las recomendaciones y el cierre de la presentación. Gracias, Martín. Pues bueno, como ustedes pueden ver, es mucha información, ¿no? Son muchas cifras, e incluso pues todo un reto, ¿no? Metodológico. No había un estudio de este tipo antes. Es el primero en el país, y esa es la parte innovadora, pero también pues reconocemos que tiene sus áreas de oportunidad y de mejora. Y algo que con esto queremos dar con esta reflexión, ¿no? Algo que es importante es, pues, ¿qué hacemos con todas esas cifras? Es decir, si ya sabemos cuánto nos va a costar el cambio climático, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el sector privado, con las empresas de esta zona del destino turístico, ¿no? Riviera Nayarit, Jalisco, pero también platicamos con las autoridades locales. Y algo que hemos estado dialogando incluso con el gobierno del estado de Nayarit es que es importante pues dejar en claro que proteger los activos naturales tiene muchos beneficios, ¿no? Este estudio da un primer acercamiento, una primera idea de qué significa protegerlos. Y algunas de las recomendaciones que ustedes pueden ver en este documento se enfocan en justamente, ¿no? en poder promover, fomentar y
implementar esquemas de protección y de restauración en estos ecosistemas, ¿no? Por un lado hablamos de los ecosistemas que están en la montaña, que ya veíamos que son importantes para proveer agua para el futuro, ¿no? Hablamos de Sierra del Cuale, Sierra de Vallejo, por algunos ejemplos, ¿no? Por dar unos ejemplos, pero también tenemos la zona de humedales. Esta es una parte muy importante. Ya en Nayarit hay algunas áreas que están protegidas por la CONAM, pero es importante que se siga movilizando estas acciones y no solo en la parte de protección por parte del gobierno, ya sea federal o estatal o municipal, sino algo que también puntualizamos en este estudio es la importancia de generar esquemas de protección desde el sector privado. Y aquí podríamos hablar de propietarios que puedan generar áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que certifica CONAM, pero también como las UMAS, ¿no? Áreas de manejo, de conservación, y por otro lado también el que pueda el sector privado y público, junto con academia y organizaciones de la sociedad civil, unirse en un solo frente y crear estrategias conjuntas. Ya no podemos actuar de manera descoordinada, y yo en ese caso debo de reconocer que pues ambos estados y ambos municipios han tenido este interés por movilizar una agenda compartida, ¿no? Metropolitana, que ya no, el turista no diferencia si es Nuevo Vallarta o Puerto Vallarta. Y aquí por eso es importante también el que se puedan implementar soluciones habilitadoras. En este caso, la siguiente lámina, ustedes pueden ver varias propuestas de las soluciones habilitadoras, pero una de ellas es determinar cuál es la carga, la capacidad de carga turística, ¿no? Existe en la zona, pues ya han dado algunos ejemplos en el caso de Islas Marietas, ahora se está promocionando el tema de Islas Marías, pero lo importante es también que se pueda generar una planeación desde la capacidad de carga también de los ecosistemas. Y algo que también celebramos es que recientemente el gobierno del estado de Nayarit ha decidido impulsar la creación de la Ley Estatal de Cambio Climático, ¿no? Y creo que este es un paso importante, contundente, que yo celebro y que, bueno, que vamos a estar siguiendo desde cerca, y yo los animo para que puedan ustedes, ya sea en cualquier sector en el que ustedes se encuentren, que sean partícipes de estas consultas y de proveer información que es bastante valiosa pues para construir un mejor Nayarit, y sobre todo en esta zona turística que está creciendo bastante, ¿no? Con esto yo cerraría y más bien pues agradecería nuevamente al IPLANAI, y no sé si hay preguntas y comentarios. Yo le cedo entonces la palabra a nuestro colega Juan Mendoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Valera, y también al biólogo Morales. Tenemos un par de preguntas que hemos recopilado a través de las redes sociales, no sin antes mencionar que los resultados tan amablemente ustedes comparten a través del chat ya han sido también compartidos en las redes sociales, que en ese momento están ya a disposición de toda nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias a ambos. Una inicial pregunta: ¿cuál sería el escenario más catastrófico de no tomarse acciones en materia de control de cambio climático y el costo o el impacto económico que este tendría? Bueno, creo que es importante recordar que el estudio considera escenarios moderados y escenarios críticos, ¿no? Y siempre lo vamos a presentar en un rango. Si ustedes pueden ver en la diapositiva 20, y si no se los haremos llegar, ya compartimos por ahí la liga para que ustedes consulten el informe. Se habla que al menos para el mediano plazo estamos hablando de 276 millones de dólares, ¿no? Esa es como la cifra más alta. Y eso refiere a que, bueno, en el mediano plazo estaríamos pensando que no estamos haciendo nada, que ninguna acción se está llevando a cabo, y que incluso las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado y que son desproporcionadas, ¿no?
Entonces sí hablamos de cifras millonarias. Lo importante aquí que quisiera puntualizar es cualquier escenario es posible, ¿no? O sea, creo que no podemos pensar en un escenario catastrófico siempre y cuando nosotros como sociedad, gobierno, ONGs, academia, nos pongamos las pilas y actuemos al respecto. Todavía es posible. Gracias. Eso nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, ya que nos cuestionan. Como ciudadanas y ciudadanos, ¿qué podemos hacer para abonar por aminorar los embates del cambio climático? Martín, si quieres, te cedo la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí lo más importante, bueno, pues es entender, ¿no? Que para actuar, o sea, con respecto al cambio climático, tenemos un componente de mitigación que tiene que ver con cómo le hacemos para reducir emisiones. Entonces, desde casa hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque México tiene metas claras en cuanto a compromisos, ¿no? Para poder reducir estas emisiones. Y desde casa hay muchas medidas de eficiencia energética que se pueden realizar, que tienen que ver con medidas de poder tener equipamiento que sea ahorrador, ¿no? Tecnología que sea ahorradora. Hay como que empezar a conocer como realmente cuál es el impacto, la huella de carbono desde los alimentos que consumimos. Hay muchas líneas, ¿no? En las que se puede trabajar desde casa como ciudadanos y desde luego pues, involucrarse en conocer cuáles son las iniciativas que se están manejando en los destinos, ¿no? O sea, el poderse involucrar en conocer los proyectos para declarar áreas naturales, para proteger los ecosistemas, eso es fundamental, ¿no? Porque los servicios que nos proveen son muchos. Aquí mencionamos únicamente 3, pero en realidad hablamos de una gama muy amplia de servicios que proveen los ecosistemas. Aquí únicamente fue los que son más relevantes para el sector turismo. Pero yo creo que ahí están 3 componentes, ¿no? Que tienen que ver con cómo reducimos las emisiones y cómo participamos en estrategias para que podamos vivir en un destino adaptado a los impactos del cambio climático, al proteger nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces yo lo dejaría hasta este punto. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias también al biólogo Martín Morales por acompañarnos. Y prácticamente de esta forma estamos llegando a la conclusión de esta conferencia, haciendo mención que la misma se encuentra ya en las redes sociales, así como en el canal de YouTube de las GEDMA 2021, para que cualquiera de nosotros en cualquier momento tengamos acceso a retomar, por supuesto, estos importantes y fundamentales temas que nos han compartido la maestra Daniela Varela y el biólogo Martín Morales. Y por supuesto agradecemos su disposición por compartir con todas y todos nosotros estos conocimientos que sin duda alguna son vitales en la toma de decisiones. Y para concluir con esta conferencia hace uso de la palabra el maestro en ciencias César Octavio Lara Fonseca en su función como presidente del Consejo Estatal de Información de Estadística y Geografía en el estado de Nayarit, quien realizará la entrega del reconocimiento virtual a nuestros ponentes. Le cedemos la palabra al maestro César Octavio. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Daniela, Martín. Como ocurre con las buenas conferencias, tengo mi cuaderno lleno de notas y con muchas ganas de participar. Creo que han dado en el punto de lo que significa uno de los ejes de desarrollo de nuestro estado, el turismo. Y es necesario entender qué es lo que lo hace posible. ¿Por qué es que alguien decida visitar Nayarit? Que esta belleza natural que nos comparten es justamente la que los atrae. Y entonces tenemos que proteger lo que fundamenta ese eje de desarrollo. Entenderlo nos ayuda a comprender estos 128 millones de dólares que significa la belleza escénica. Pero como ya decían, es solamente la belleza escénica. Si a este valor le agregamos diversidad, el valor cultural y todo esto que hace posible que gente local y foránea se sume y que conozca nuestro estado, debemos protegerlo. Esta dicotomía que se ha manejado del sector turismo y la protección ambiental no existe en realidad. Es necesario que entendamos que esta protección es la que da soporte y valida esto. Esto es tan fácil de entender como por qué es más cara una habitación con vista al mar, por la belleza escénica, por el patrimonio natural que tenemos. Si como empresarios, como ciudadanos, como nayaritas, no entendemos
que eso es lo que posibilita el desarrollo y es el detonador de este sector, estamos cayendo en un error que seguramente nos alejará del desarrollo y perderemos mucho de estos ecosistemas. Hay una frase que me gustaría compartir que tiene que ver con que las sociedades cambiamos solamente por dos razones, por conocimiento o por padecimiento. Estas pláticas que nos comparten nos atraen ese conocimiento, entender la demanda de agua, lo que significa acercar ese servicio a nuestros turistas y a las y los ciudadanos de Nayarit. Entonces tenemos que entender el valor que tiene para sumarnos en la protección. Si no cambiamos por conocimiento, nos veremos forzados a cambiar por padecimiento. Entonces sí, ahorraremos agua, pero porque ya no la tenemos. Entonces tenemos que ser conscientes de toda esta riqueza que tiene esta tierra bendita de Nayarit y que la protejamos en aras del desarrollo. Celebro también que nos apoye la GIZ en la construcción de la ley de cambio climático. Invitamos a toda la sociedad a sumar también en este esfuerzo que justamente constituyen estas acciones. Este escenario crítico de 236 millones también vuelve a ser exclusivamente para el sector, pero si consideramos los impactos en salud, los impactos que podemos tener en el patrimonio, no solo natural, sino incluso de cada una y cada uno de nosotros, pues tenemos que replantearnos y sumarnos en estas medidas que compartía atinadamente el biólogo Martín. Tenemos muchas alternativas de sumarnos. La eficiencia energética puede ser traducida como cuando vamos a hacer alguna compra, hacerlo a pie, dejar de utilizar el automóvil, el tiempo en el que nos bañamos y el uso del boiler y del gas y todo esto se va sumando. Y así hay muchas iniciativas que conocemos, la reforestación, además de la protección que compartieron aquí como un eje importante también de cuidado, son acciones que conocemos. Las invito y los invito a todos quienes nos acompañan a que tomemos ese compromiso de sumarnos en una, la que ustedes digan, esta es la que puedo ejecutar el día de hoy. El día de hoy me voy a trasladar en alguna estrategia de movilidad activa, bicicleta, caminando. El día de hoy voy a plantar un árbol o voy a vigilar que aquel que fue plantado tenga agua suficiente en este periodo. En fin, de verdad estoy muy emocionado. Es un tema que me apasiona, lo mismo que a muchos de los que hoy nos acompañan. Y me permito, sin más preámbulo, leer el reconocimiento muy merecido, tanto para Daniela como para Martín. El Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica otorga el presente reconocimiento a la maestra Daniela Valera por su participación como ponente en las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente 2021, impartiendo la conferencia El riesgo económico causado por el cambio climático en el sector turístico de la Riviera Nayarit, el día de hoy, 18 de marzo de 2021. Muchas gracias y felicidades. Pues muchísimas gracias, por supuesto, a la maestra Daniela Valera y al biólogo Martín Morales por esta extraordinaria ponencia muy clarificante, pero por supuesto que nos deja muchos retos por delante. Y nada más comentarles, a través del chat y de la transmisión en redes sociales, han surgido un par de preguntas más, por supuesto, se las haremos llegar con la intención de que usted nos pueda dar respuesta y hacérselas llegar a estas personas. Muchísimas gracias. Con esto llegamos a la parte final de la presente conferencia, por lo que la presente sala se cerrará y estaremos cambiando a la siguiente para continuar con nuestro programa y a nuestro auditorio a través de las redes sociales. Los invitamos, por supuesto, que continúen en la señal abierta de Facebook Live y de YouTube. Muchísimas gracias a la maestra Daniela Valera y al biólogo Martín Morales. Muy buen día. Gracias a todos. Yeah, Hasta luego.